Buenas tardes, mi nombre es Carlos Daniel Juárez Sandoval y en este video voy a hablar sobre la reforma agraria en el Perú, explicando si considero que fue beneficiosa o no desde el punto de vista político, económico y social. La reforma agraria fue una de las medidas más importantes del gobierno militar de Juan Velasco Alvarado. Fue iniciada en 1969 y tuvo como objetivo principal cambiar la reforma en que estaba distribuida la tierra en el país. Antes de esta reforma, gran parte de las tierras agrícolas estaba concentrada en manos de grandes hacendados, mientras que muchos campesinos trabajaban en condiciones de desigualdad, dependencia y exclusión. Mi postura es que la reforma agraria sí fue beneficiosa desde el punto de vista político y social, porque permitió reducir el poder de las grandes terratenientes y reconocer derechos a los campesinos. Sin embargo, desde el punto de vista económico considero que sus resultados fueron limitados, porque no bastaba con entregar tierras, también era necesario brindar capacitación, tecnología, financiamiento y una buena administración para que esas tierras fueran realmente productivas. Desde el punto de vista político, la reforma agraria fue beneficiosa porque transformó una estructura de poder muy desigual. Antes de la reforma, los grandes hacendados no solo tenían control sobre enormes extensiones de tierra, sino que también tenían influencia política y social en muchas regiones del país. En algunos casos, su poder era tan fuerte que condicionaba la vida de los campesinos y de las comunidades rurales. Con la reforma, el Estado buscó romper ese poder tradicional de la oligarquía terrateniente al expropiar grandes haciendas y redistribuir las tierras. Se intentó construir una sociedad menos concentrada en pocos grupos de poder. Aunque esta medida fue impulsada por un gobierno militar no democrático, marcó un cambio importante porque puso en el centro del debate nacional el problema de la tierra, la desigualdad y la exclusión campesina. Desde el punto de vista de economía, desde el punto de vista económico, mi opinión es más crítica. La reforma agraria tuvo una intención positiva porque buscaba distribuir mejor un recurso fundamental con la tierra. Pero en teoría, al entregar tierras a quienes realmente las trabajaban, se esperaba que la producción agrícola mejorara y que los campesinos pudieran beneficiarse directamente de su trabajo. Pero en la práctica, los resultados económicos no fueron tan buenos como se esperaba. Uno de los principales problemas fue que la entrega de tierras no estuvo acompañada de suficiente apoyo técnico, tampoco capacitación, crédito, maquinarias ni infraestructura. Muchos campesinos recibieron tierras, pero no siempre contaban con los recursos necesarios para administrarlas de manera eficiente. Además, varias cooperativas agrarias tuvieron problemas de organización y gestión y eso hizo bueno, lo que afectó fue la productividad, ¿no? Por esta razón, considero que económicamente la reforma agraria fue una reforma incompleta y bueno, fue importante redistribuir la tierra, pero la tierra por sí sola no garantiza desarrollo. Para que una reforma económica funcione, también se necesita educación técnica, inversión, acceso a mercados, tecnología y una política agraria sostenible en el tiempo. Desde el punto de vista social, considero que la reforma agraria fue uno de sus aspectos más beneficiosos. Antes de la reforma, muchos campesinos vivían bajo relaciones de dependencia frente a los hacendados. En algunos casos existían formas de trabajo injustas, donde los campesinos no tenían pleno control sobre su vida laboral, ni sobre los frutos de su esfuerzo. La reforma permitió cambiar esa situación y dio un mensaje muy importante, que los campesinos también tenían derechos y debían ser reconocidos como ciudadanos. Esto fue fundamental en un país como el Perú, donde durante mucho tiempo las poblaciones rurales e indígenas habían sido marginadas del desarrollo nacional. Además, la reforma agraria tuvo un impacto simbólico muy fuerte. La frase "la tierra es de quien la trabaja" expresaba una demanda histórica de justicia social. Para muchos campesinos, recibir tierras significó recuperar dignidad, identidad y reconocimiento. No se trataba solo de una medida económica, sino también de una transformación social. Y bueno, en conclusión, considero que la reforma agraria fue beneficiosa para el Perú desde el punto de vista político y social, pero tuvo limitaciones importantes desde el punto de vista económico.
Políticamente, por ejemplo, ayudó a reducir el poder de los grandes hacendados y cambió la estructura tradicional de poder en el campo. Socialmente reconoció la dignidad y los derechos de los campesinos, pero económicamente no logró consolidar una producción agrícola eficiente, ya porque faltó el apoyo técnico, financiamiento, capacitación y planificación. Por ello, mi postura final es que la reforma agraria fue una medida necesaria pero incompleta. Fue necesaria porque enfrentó una estructura injusta que mantenía excluidos a miles de campesinos, pero fue incompleta porque no logró asegurar plenamente el desarrollo económico del sector agrario. A pesar de sus errores, la reforma agraria sigue siendo importante para entender el Perú actual, porque nos muestra que muchos problemas del país, como la desigualdad, la concentración de recursos, la exclusión social, tienen raíces históricas profundas. También nos enseña que una reforma no debe quedarse sola en cambiar la propiedad de los recursos, sino que debe estar acompañada de educación, inversión, tecnología y participación de la población. Muchas gracias.